Muy buenas, nosotros vamos a presentar el Estatuto Tributario del municipio de Villavicencio, presentado por los estudiantes Luz Estela Pérez Hernández, Andrés Felipe Rivera Vargas. Bueno, vamos a presentar el municipio de Villavicencio para poder entrar en contexto con sus impuestos. El municipio de Villavicencio está ubicado en el departamento del Meta, en el país de Colombia, en la región de la Orinoquía, es la puerta a la región de la Orinoquía. Tiene una altitud de 467 metros sobre el nivel del mar y está ubicado a 86 kilómetros de la capital del país. Tiene una superficie de 1.328 kilómetros cuadrados, una temperatura promedio 27 grados. Se fundó en el año de 1840 y actualmente cuenta con una población aproximada de 452.472 habitantes y su gentilicio es Villavicencio. Bueno, en el municipio de Villavicencio, siendo la capital del departamento del Meta, alberga la sede de la gobernación del Meta, la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, electrificadora del Meta, sucursal del Banco de la República, Cámara de Comercio de Villavicencio, y actualmente también cuenta con grandes superficies y grandes centros comerciales. La ciudad se encuentra a 86 kilómetros de la capital, a 2 horas y media por la autopista denominada la autopista al llano. De momento, la ciudad de Villavicencio es considerada como área metropolitana y está integrado por los municipios de Villavicencio, Casillas, Cumaral y Restrepo, que son los municipios aledaños que tiene. Bueno, el proyecto de acuerdo 393 de 2019 del 25 de noviembre, por medio del cual se establece el Estatuto de Rentas del municipio de Villavicencio. Este acuerdo es aprobado por el Consejo Municipal de Villavicencio. En su artículo 8 determina los tributos vigentes en el municipio de Villavicencio y que son rentas de su propiedad. En total son 21 municipios y 21 tributos vigentes. El primer impuesto es el impuesto predial, luego está el impuesto de industria y comercio, impuesto complementarios, avisos y tableros, el cuarto la sobretasa bomberil, el quinto la sobretasa a la gasolina motor, el sexto el impuesto a la publicidad exterior visual, el séptimo impuesto de delineación urbana, el séptimo impuesto de degüello de ganado menor, noveno impuesto de espectáculos públicos, décimo impuesto de espectáculos públicos para el fomento del deporte, 11 impuesto de circulación y tránsito, 12 impuestos sobre el servicio de alumbrado público, 13 participación en la plusvalía, 14 la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones, quinto estampilla Procultura, 16 estampilla pro adulto mayor, 17 monopolio rentístico, 18 tasa por derecho de parqueo en vía pública, 19 tasa por el servicio de grúas y parqueadero, 20 unidad de valor de aprovechamiento del espacio público según el acuerdo 202 de 2013 y 21 las sanciones vigentes. Cabe destacar que todos estos tributos vigentes son basados en su economía. Su economía está basada en el clúster de industria, el clúster de agropecuaria, el clúster de electricidad, gas y vapor, el clúster de construcción, el clúster de comercio exterior y competitividad y el clúster de turismo. El clúster de construcción inició más o menos en el año 2003 cuando se empezó a hacer proyectos multifamiliares y de vivienda en el municipio de Villavicencio, y luego con esto empezaron a llegar grandes superficies como lo fue Macro, Éxito, Al Costo, y cuando empezaron a hacer las grandes construcciones de centros comerciales. Entonces todo esto trajo para el municipio un clúster de construcción
y el clúster de electricidad, gas y vapor se dio gracias a que en la empresa de Llano Gas S.A. es un monopolio que suministra el gas domiciliario, e igualmente la empresa electrificadora es también un monopolio, se dice que es un monopolio natural. Y además Gasoil es una empresa que suministra gas para combustión de vehículos automotores, que también es un monopolio. Entonces vamos a iniciar explicando los impuestos principales que tiene el municipio de Villavicencio. Entonces iniciamos con el impuesto predial. Se dice que el impuesto predial unificado se compone de 4 ramas: el impuesto predial, parques y arborización, impuesto de estratificación socioeconómica y sobretasa de levantamiento catastral. El hecho generador de este impuesto es el municipio de Villavicencio, que es la entidad encargada a través de la Secretaría de Hacienda, a través de su oficina de impuesto predial, de hacer el debido gravamen real que cae sobre cada uno de los bienes raíces ubicados en el municipio de Villavicencio y que se genera para cada predio existente que hay en el municipio. También decimos que los predios se denominan de diferentes maneras. Entonces hay clasificación de los predios: predios respecto a la destinación económica, predios respecto a su uso del suelo, urbano o rural. También depende de los predios edificados para vivienda o habitacional, los predios que están edificados, los predios que tienen una actividad comercial, una actividad industrial, una actividad de servicios, una actividad financiera o una actividad institucional. Llamamos institucional a todas las edificaciones que prestan un servicio del Estado, o a una actividad que sea mixta, es decir, donde se combinan 2 o más actividades, como aquellas donde exista vivienda y se desarrolle una actividad comercial o de servicios, o que se desarrolle una actividad del Estado y una actividad privada. Y además los predios sin edificar se clasifican en 3: lotes urbanizables no urbanizados, lotes urbanizados no edificados y lotes no urbanizados. Se sabe que el sujeto activo es el municipio de Villavicencio, porque es el sujeto que recauda el dinero, y el sujeto pasivo que es la causación del impuesto predial unificado se causa el 1 de enero del respectivo año gravable, y este impuesto está basado en unas tablas que se sacan anualmente, igualmente sus valores, si sube o baja, y los descuentos que pueda tener. Dado que este hecho se hace a través del Consejo Municipal, a través de un acuerdo municipal. Claramente también hay unos alivios establecidos, como son los alivios del impuesto predial según la ley 1448 de 2011, para las personas que son víctimas del conflicto armado en el municipio, que han comprado predios en el municipio, o personas que pues no obligatoriamente tienen que ser personas que han sido víctimas en el municipio. Estas personas tienen que cumplir ciertos requisitos, ellos tienen un código que los identifica, tienen que
demostrar que ese código es de ellos, que ese código es legal, hacer estos trámites. Inicialmente van por 2 años, que es el alivio del impuesto predial, y ellos adicionalmente tienen que notificar que si vendieron o continúan con la propiedad. El otro tema súper importante en cuanto al impuesto predial es la transferencia con destinación a la Corporación Autónoma Regional, que sabemos que cada uno de los impuestos que se genera en un municipio o en una entidad del Estado deben tener una destinación. En este caso, el impuesto predial se hace a la Corporación Autónoma Regional denominada Cormacarena. Cormacarena recibe el 15% del recaudo del impuesto predial del municipio de Villavicencio, y esa persona tiene que ir destinado a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables específicamente. Entonces, por eso es que este impuesto predial, el 15% de su valor, de su pago, va únicamente destinado a la Corporación Autónoma Regional. Bueno, el siguiente impuesto súper importante para el municipio de Villavicencio es el impuesto a la industria y comercio, ya que tiene unos clústeres grandes con respecto a los demás municipios del departamento del Meta debido a su nivel de productividad en industria de alimentos y bebidas, lo que lo hace líder en el desarrollo de microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas, tanto a nivel municipal como a nivel regional. Bueno, el hecho generador de este impuesto está constituido por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial o comercial y de servicios. Porque resulta que decimos indirecta porque muchas empresas tienen su sede principal en la ciudad de Villavicencio, igualmente generando industria y comercio para otros municipios. Las actividades se dividen en 3 tipos de actividades: las actividades industriales, las actividades comerciales y las actividades de servicio. Se definen actividades industriales las que se dediquen a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamble de cualquier clase de materiales o bienes de cualquier proceso de transformación, por elemental que sea. Y se le denomina las actividades comerciales el expendido, compra o distribución de bienes o mercancías al por mayor o al por menor y de las demás definidas tales en el Código de Comercio. Ya las actividades de servicio, todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica. Esto denominar que en esta región se usa muchísimo la figura de consorcio o unidad temporal. Además, podemos decir que el sujeto activo es el municipio de Villavicencio, porque es la persona, es el ente administrador cuyo impuesto se ejerce a favor, y por ende en su cabeza radican la potestad de gestionar, administrar, recaudar, fiscalizar, determinar, discutir la devolución y cobro de las demás actuaciones que resalten dadas por el ejercicio de la misma, de las mismas entidades. Y el sujeto pasivo decimos que es la industria que se basa en el comercio, y la industria tanto de personas jurídicas, sociedades de hecho o aquellas que realicen consorcios, unidades temporales, patrimonios autónomos, pero que sus actividades estén dentro de la jurisdicción del municipio de Villavicencio. La concesión o el periodo gravable para esta es súper diferente a lo que se maneja con el impuesto predial unificado, porque esta sí se maneja su vencimiento
con la fecha de iniciación de las actividades. Además, se dice que el periodo gravable por el cual se causa la obligación tributaria de este impuesto es igual al año calendario anterior en el que se debe presentar la declaración. Entonces, esto quiere decir que muchas veces puede existir un periodo inferior a los casos de iniciación o determinación de las actividades. Y para el vencimiento y el pago que se hace del impuesto de industria y comercio, se dice claramente que es con conformidad al calendario de los plazos que emite la Secretaría de Hacienda para los contribuyentes de cada una de las actividades. Esto quiere decir que cada una de las personas naturales o jurídicas que deban declarar deben estar sujetas igualmente al periodo, al calendario de industria y comercio. Bueno, el siguiente impuesto, que es súper importante también, es el impuesto de avisos y tableros. Entonces sabemos claramente que es un impuesto que también está basado en muchos municipios y que su sujeto activo es el municipio de Villavicencio porque es el agente recaudador. El hecho generador es la colocación de vallas, avisos, tableros y emblemas en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público. Y además porque como es una región donde prevalece el verde y la naturaleza, entonces hacer una contaminación visual resulta con más temas para poder hacer todo esto. Y bueno, y el sujeto pasivo, es cada uno de los sujetos que están obligados a hacer el impuesto complementario de avisos y tableros, que son los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que realicen alguna actividad que genere los hechos anteriormente mencionados. Bueno, además, la base gravable de este impuesto la constituye el valor del impuesto de la industria y comercio, tanto ya sea para actividad comercial, actividad de servicios o actividad financiera. Y la tarifa es sencillamente que corresponde al 15% del valor del impuesto predial y de comercio, así como también aplica para el sector financiero. Bueno, la determinación de este impuesto es muy fácil debido a que el valor del impuesto surge de multiplicar el monto gravable del impuesto de industria y comercio por 15 y este se divide entre 100. Entonces es una fórmula muy sencilla, muy simple, pero a esto hay que mencionarle que la colocación de avisos y vallas menor de 8 metros cuadrados en lugares públicos o la generación de propaganda en cualquier espacio público del municipio requiere de un permiso previo de la Secretaría de Control Físico, ¿sí? Y que además este impuesto de complementarios de avisos y vallas tiene unas excepciones como son por las entidades estatales para campañas políticas en tiempos de campaña y otras actividades que lo menciona el artículo. Bueno, el siguiente impuesto es la sobretasa o recargo bomberil. Esta sobretasa o recargo bomberil se recauda en dos partes. Se recauda a través del impuesto de industria y comercio y se recauda también a través del impuesto de
el impuesto predial unificado. Entonces, para recaudar a través del impuesto de industria y comercio, el hecho generador es la colocación de vallas, avisos y emblemas en la vía pública, y el sujeto activo pues es el municipio de Villavicencio, quien es el agente recaudador. Y bueno, el recaudo y la causación de este impuesto estará a cargo pues también de la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Impuestos Municipales, y se paga cuando se liquide y pues se cancele el impuesto de industria y comercio. Entonces ahí automáticamente pues según la liquidación del impuesto de industria y comercio y los valores que tenga, pues es el valor de la causación del recargo bomberil. La destinación para este recargo está muy definida, y es señalado que será destinado al mantenimiento, dotación, compra de equipos de rescate y nuevas maquinarias, como también para el desarrollo tecnológico en los temas de prevención, capacitación, investigación y extinción de incendios y eventos conexos que atienden al Cuerpo Oficial de Bomberos de Villavicencio. Además, porque el Cuerpo de Bomberos de Villavicencio presta sus servicios para eventos masivos totalmente gratuitos. Bueno, en cuanto a la sobretasa bomberil, referente al impuesto predial, esta tarifa se liquida sobre el valor liquidado y recaudado de manera particular sobre cada bien, sobre una base gravable del 1%. ¿Sí? Y pues este impuesto pues tiene la misma destinación y tiene el mismo sujeto y el mismo sujeto activo y el mismo sujeto pasivo y la misma destinación y el mismo hecho generador. El siguiente impuesto es el impuesto de la delineación urbana. Desde hace algún tiempo el municipio de Villavicencio, como hecho generador, debido al aumento en su jurisdicción, a través de la urbanización, la parcelación, la subdivisión, la construcción, y a través del clúster de construcción que se ha venido aumentando desde el año 2003, entonces ha decidido hacer una actuación dentro del suelo urbano, rural y suburbano para que en las construcciones se exija la licencia urbanística y pues actualmente también el concepto de plusvalía y demás. Y bueno, el sujeto activo pues es el municipio de Villavicencio, que es el agente recaudador. El sujeto pasivo pues es los titulares de los derechos reales principales, o sea, si el dueño del predio, el dueño de la fiducia, el dueño o a cargo de quien esté la construcción, ampliación, modificación, remodelación y adecuación de obras o construcciones. Bueno, además se debe tener es el sujeto pasivo es a quien estén los titulares de la licencia de construcción. ¿Sí? Bueno, la base gravable para este impuesto se basa en el valor total de la condición de venta o la ocupación o construcción o mejora del mueble. Entonces además tiene una tarifa del 2% del costo total de la obra o pues de la tarifa del proyecto como tal.
Bueno, este impuesto se genera sobre un anticipo y una liquidación final. Además, la Secretaría de Control Físico es quien ejerce la función de control y vigilancia del sujeto pasivo, porque muchas veces hay personas que empiezan a hacer una construcción, cualquier modalidad de construcción, y la Secretaría de Control Físico deberá informar a la Curaduría Municipal. Actualmente hay tres curadurías municipales, y esta además pues debe informar a la oficina, a la Dirección de Impuestos Municipales, a fin de que se liquide el impuesto respectivo. Y además estos anteriores deben simular la verificación y el procedimiento que se va a realizar dentro del reconocimiento de la edificación del proyecto. Edificación del proyecto. Hay que recordar que para este impuesto se deben tener ciertos requisitos para la liquidación, y para solicitar la liquidación es necesario presentarse ante la Secretaría de Hacienda Municipal, pues directamente en la Dirección de Impuestos, quien le hará la debida liquidación del anticipo del impuesto, como la liquidación final de este impuesto. Además, hay que recordar que hay facultades especiales para la revisión de la liquidación del impuesto, y que además dentro de todo esto, quienes no hagan la liquidación de este impuesto ejercerán unas sanciones de construcción sin licencia, que además si la persona no tiene la información de liquidar este impuesto, no lo exonera del impuesto, y que también debe presentar para la liquidación toda la información clara, información honesta, información que se pueda verificar en cualquiera de los entes que estas personas hayan presentado. Mi compañero continúa con el resto de la exposición. Continuando con la explicación de mi compañera, yo les voy a hablar de otros impuestos que aplican al municipio de Villavicencio, e iniciaré con el de la sobretasa a la gasolina de motor. Tal y como lo pueden ver, enfrente de cada elemento estructural del tributo relacioné el artículo en el cual se sustenta, y pues vamos a iniciar con el hecho generador, el cual está soportado en el artículo 111, y nos dice que el hecho generador como tal es el consumo de gasolina, bien sea extra corriente, nacional o importada, en el municipio de Villavicencio. El sujeto activo o quien recauda el impuesto o la sobretasa va a ser directamente el municipio de Villavicencio. El sujeto pasivo responsable va a ser quien consuma el combustible, quien lo importe o quien lo produzca. La base gravable va a ser el valor de referencia de venta al público. Estos valores, recordemos que de forma mensual los dicta el Ministerio de Minas y Energía. La tarifa, según el artículo 116, es del 18.5% sobre el valor de la gasolina. Y la causación, esta se da al momento de la venta o uso propio, digamos, pues la venta de la gasolina, o si es el mismo productor quien la consume. De igual forma se le tiene que gravar esta sobretasa, no queda exento por el hecho de ser productor. Continuamos con el impuesto de circulación y tránsito.
El hecho generador está soportado en el artículo 172 y nos dice que es quien posea, bueno, como tal, el hecho generador es el poseer un vehículo de servicio público, obviamente pues en el municipio de Villavicencio. El sujeto activo o quien recauda el impuesto va a ser el municipio de Villavicencio. El sujeto pasivo o responsable es como tal el poseedor o propietario o persona responsable legalmente de un vehículo de servicio público inscrito en el tránsito del municipio de Villavicencio. Pues aquí nos dice que el tránsito, pero actualmente Villavicencio cuenta con una Secretaría de Movilidad que hace las veces de autoridad de tránsito. La base gravable va a ser el valor comercial del vehículo, pero del año inmediatamente anterior gravable, establecido por la resolución anual del Ministerio de Transporte. La tarifa, según el artículo 182, es el 2 por mil de la base gravable del vehículo de servicio público. Y la causación siempre se hará el 1 de enero de cada año, según el artículo 176. Bueno, continuamos con el impuesto de delineación urbana, que es algo muy importante también. Nos dice, según el artículo 137, que el hecho generador es como tal la realización de cualquier actuación dentro del suelo urbano, rural y suburbano que requiera licencia urbanística dentro de la jurisdicción del municipio de Villavicencio. Es decir, cualquier tipo de obra o construcción que requiera legalmente, que como sabemos son prácticamente todas, una licencia de construcción, va a ser a lo que se le aplique este impuesto. Al sujeto activo o quien recauda, obviamente pues el municipio de Villavicencio. El sujeto pasivo responsable, el dueño de la obra, propietario de construcción o titular de la licencia de construcción. Recordemos que este impuesto está ligado directamente a la licencia de construcción. La base gravable es el valor final de la obra o construcción. La tarifa es el 2% del costo total de la obra o la tarifa, o en caso de que estos sean muy bajos, la Secretaría de Planeación ha fijado unos precios mínimos en cuanto a la relación de la unidad de medida de la obra. La causación, según el artículo 138, es al momento de la enajenación o uso propio por parte de los productores o importadores. Bueno, otro muy importante es el impuesto a la publicidad exterior visual, que este es distinto al de tableros. Entonces, este como tal, el hecho generador está soportado en el artículo 124, el cual nos dice que es como tal cualquier colocación de la publicidad exterior visual en vallas que sea igual o superior a 8 metros cuadrados. La diferencia con la anterior es que pues es básicamente las dimensiones. El sujeto activo o quien recauda va a ser el municipio de Villavicencio. El sujeto pasivo o responsable va a ser como tal el propietario de la estructura, vehículo o establecimiento donde haya publicidad exterior. O también se hablaba de la persona responsable, jurídica responsable de esta estructura, o incluso se puede hablar de
de como tal el dueño de la publicidad. La base gravable, esa es como tal, pues la constituye directamente el tamaño de la valla, pues a mayor tamaño, mayor impuesto, como podemos ver. A continuación, con la tabla de tarifas soportada en el artículo 128, la cual, pues vemos que los valores se tasan en VT por año. Esto es algo importante. El impuesto se cobra una vez al año. Como podemos ver en el artículo 129, causación anual a partir de la fecha de notificación. Impuesto de espectáculos públicos. Esto es una gran fuente de ingresos en cuanto al municipio de Villavicencio. El hecho generador como tal va a ser la realización de cualquier tipo de espectáculo público en la jurisdicción del municipio de Villavicencio. El sujeto activo quien recauda el impuesto es directamente el municipio de Villavicencio. El sujeto pasivo responsable es básicamente cualquier persona natural que realice un espectáculo público en la jurisdicción del municipio de Villavicencio, y este es directamente el responsable del recaudo, y como tal, pues quien organiza el evento es quien lo recauda, y esta persona directamente es la que le otorga o quien rinde este tributo o este impuesto al municipio de Villavicencio. No es que el municipio de Villavicencio se dedique en un evento específicamente a recaudar esto, no, es directamente el organizador quien lo recauda y posteriormente lo entrega al municipio de Villavicencio. La base gravable es el 10%, bueno, la tarifa es el 10% y la base gravable es básicamente cada entrada o boleta a estos eventos, y la causación es directamente al momento de adquirir la boleta.